Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de este podcast. Una segunda opinión femenina. Un espacio donde mujeres médicas especialistas hablan de bienestar femenino desde la ciencia y desde la experiencia. La historia de la doc Juanita con la salud empezó antes de saber que sería médica. Desde muy pequeña, Juanita fue consciente de la fragilidad de la salud y ese interés temprano se transformó en un amor profundo por la medicina. Hoy, como endocrinóloga, ayuda a sus pacientes a entender esas mensajeras del cuerpo que son las hormonas. Hoy tenemos a la doctora Juanita con nosotros. Doc, bienvenida. Muchas gracias por esta súper invitación. Primero que todo, no creo que seamos nosotras las únicas hormonales. Imposible. Imposible y absolutamente cierto. Todos los seres humanos, no solamente, digamos, seres vivos, no solamente hombres, mujeres, sino que los seres, sobre todo mamíferos, estamos guiados por las hormonas. Desde el perrito, el gatico, el elefante y digamos que todos los sistemas se regulan: cerebro, corazón, riñón, pulmones, hígado, por algún tema hormonal. Y cuando vamos al ser humano, hombres y mujeres, ambos tenemos sistemas hormonales que regulan absolutamente todas las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Entonces, efectivamente, las mujeres no somos las únicas hormonales. ¿Y de dónde vienen esos dichos de, ay, amiga, hoy estás hormonal? O eso deben ser las hormonas. Yo creo, Mary, que vienen de dos partes. Una que es como un constructo social y la otra con una base biológica como verdadera. El constructo social es que por muchos años las hormonas pues eran desconocidas y finalmente nosotras fluctuamos de forma muy biológica en algunos momentos del mes, de la vida. Entonces era fácil culpar a un agente externo del comportamiento de la mujer, lo que tendía en realidad como a minimizar esas emociones, decisiones o reacciones que estábamos tomando como a lo largo de la vida. Una forma de literalmente desacreditar ese actuar femenino. Pero tiene también una razón muy biológica y es que finalmente las mujeres ciclamos, fluctuamos, esa es nuestra naturaleza. No solamente mes a mes con el ciclo menstrual, sino en la infancia, en la pubertad, luego en el embarazo, en la lactancia o en el posparto, luego llega la menopausia. Entonces en realidad nunca tenemos un estado estable de hormonas y esas hormonas sí determinan mucha parte de nuestro comportamiento. Entonces, si bien el estado hormonal puede sonar como a dismiss de una verdadera emoción, sí tiene un verdadero como significado fisiológico que desmeritamos desde la parte cultural. Y ahí el conocimiento es empoderamiento femenino, ¿cierto? No debería ser en ningún momento como punto de estigma. ¿Qué relación tienen las hormonas con las emociones? No las explican al 100%, pero sí digamos que son como mensajeros que van a codificar yo cómo percibo el ambiente y cómo puedo reaccionar a él. Ambiente refiriéndome a cualquier situación puntual, ¿cierto? Un agente externo, una persona que me está hablando, un dolor o pues algo que me está generando una emoción. Entonces, si bien no es igual hormona a emoción, sí hacen parte de ese sentir. Hay momentos del mes, te pongo el ejemplo, cuando nuestra progesterona empieza a caer ya en la fase lútea, que vamos a empezar a menstruar, donde nos sentimos un poquito más sensibles, nos importa un poco más lo que piensen los demás, cosas que vemos que de pronto en otro momento del mes no nos hacían lagrimear, ese mes sí. Entonces, si bien no es la progesterona la que me está haciendo actuar, sí es la que, digamos, como facilita que yo me comporte diferente en un momento o en otro. ¿Existe algún término que se refiera como a inteligencia hormonal? En medicina no, o sea, no es un término médico, pero pues cuando uno lo piensa desde una forma un poquito más biológica, sí existe algo de inteligencia hormonal, que sería nosotras poder tener, nosotras me refiero pues porque estamos hablando de mujeres, pero eso podría aplicar a todos, y es que si tenemos el conocimiento de qué pasa en las fases del ciclo menstrual, qué pasa cuando yo voy a entrar a la pubertad, qué pasa en un embarazo o en una lactancia, qué pasa en la menopausia, eso a mí sí me da el poder de poder determinar cómo me voy a comportar en una situación puntual y anticiparme a ese posible sentimiento o comportamiento diferente y poder manejarlo de la forma correcta. Entonces no es un término médico, pero me gusta como manejar esa inteligencia hormonal detrás de mi comportamiento. Muy chévere. Aquí mencionaste ya algunos, pero ¿qué momentos en la vida
llevan a un desequilibrio hormonal? Más que desequilibrio, porque desequilibrio suena como si fuera algo malo o como si fuera enfermedad, yo lo diría como adaptaciones hormonales a una nueva normalidad. Nosotras, ahí sí a diferencia de los hombres, tenemos unos momentos de la vida como muy puntuales, que son naturales y por los que, por el solo hecho de ser mujer, vamos a pasar. El primero es la pubertad. Nosotras pasamos de tener una biología que es independiente de las hormonas reproductivas hasta que entramos en pubertad, que es cuando el ovario se prende. Llegan los estrógenos, llegan los progestágenos, llega un poquito de testosterona y acostumbrarnos a esas hormonas es difícil. Cambia el cuerpo, cambian las emociones, nos sentimos diferentes y aprender cómo acomodarnos a ese momento es duro. Aprendemos y llega o el embarazo, la lactancia o el posparto en la mujer que defina ser mamá, que es otra locura hormonal con las mismas. No solamente estrógeno, progestágeno, sino que el cortisol, la prolactina, la oxitocina también cambian y ahí sí de forma dramática decimos que eso es prácticamente pues una montaña rusa de hormonas dependiendo del momento en el que estemos. Y luego cuando tenemos los hijos y seguimos en nuestra etapa fértil, pucha, nos quitan las hormonas, que es la perimenopausia y la menopausia. Entonces yo pasé 20 años de mi vida ya acostumbrada a esos ciclos y de pronto mis ovarios arrancan para abajo en la producción hasta que paran. Y ahí llega la menopausia y es como, pues yo le explico a las pacientes como una abstinencia, ¿cierto? Yo tenía algo todo el tiempo y de repente me lo quitaron. Y acostumbrarme a esa nueva normalidad también es un reto. Esos son como los 3 pilares grandes de cambios hormonales en las mujeres. Algo que las mujeres tenemos asegurado en la vida son los cambios. Absolutamente. ¿Ha habido algún cambio en tu vida ligado a un acontecimiento en salud que haya marcado un antes y un después? Yo creo que 2. El primero, chiquita, tenía como 9 años, que fue como el verdadero evento de salud, el único, gracias a Dios, que me ha pasado. Tuve un accidente en el colegio, bobo, me caí, me aporreé la espalda y empecé a sangrar, como por la orina. Y se dieron cuenta que tenía un trauma renal. Y cuando me hicieron la tomografía era el único riñón que tenía y pues en esa época no era como ahorita que se dan cuenta de todo. Entonces fue una situación de salud complicada, gracias a Dios todo salió súper bien, pero fue incluso estando tan chiquita como la primera vez que yo caí en cuenta de que la salud no es algo que tengamos por sentado, ¿cierto? Que hay que cuidarla y que no llega gratis. Y el segundo, que fue cero grave, pero a mí me dio duro, fue como a los 20 años, ya estaba estudiando medicina, me diagnosticaron hipotiroidismo. Yo era súper juiciosa, yo bailaba ballet, yo comía súper bien, pues me consideraba como súper sana y llegó ese diagnóstico y yo decía, ¿pero por qué? ¿Cierto? Si yo hago todo bien, ¿por qué aparece un diagnóstico que me obliga a tomar mi medicamento el resto de la vida? En ese periodo como de confrontación después entendí que son cosas que aparecen y que sí hay forma de tratarlas, de manejarlas y como de aceptarlas dentro de ese quehacer, también traen cosas positivas. Entonces yo creo que esos 2 momentos como médicos también me reforzaron un montón. Primero, quien quita querer ser médica desde tan chiquita y segundo, de pronto después enfocarme en las hormonas cuando pasó todo el tema de la tiroides. Todo en la vida pasa por algo. Tú has experimentado, digamos que el beneficio que trae tratar las condiciones, tratar por ejemplo condiciones con terapia hormonal, es algo que mejora la calidad de vida considerablemente, ¿cierto? Y hay muchas mujeres que deciden no tomarlas o que deciden utilizar alternativas, por ejemplo, funcionales. ¿Cómo ves el acto de decir, no quiero esta terapia, sé que va a mejorar mi calidad de vida, pero muchas veces quizás el miedo, quizás el desconocimiento me llevan a decir, no la voy a mejorar? Cuando uno habla de terapia hormonal, se está refiriendo a reemplazar cualquier hormona que está disminuida o está deficiente en el cuerpo. Por ejemplo, yo que tomo levotiroxina, que es la hormona de la tiroides, estoy haciendo una terapia hormonal porque estoy reemplazando algo que me falta. Pero obviamente, como en el lenguaje que hablamos nosotros en la comunidad, terapia hormonal, casi siempre, digamos, nos referimos a la terapia hormonal en la menopausia, que es cuando mis ovarios, o en la perimenopausia, mis ovarios ya dejan de producir los estrógenos, progestágenos y en ocasiones testosterona, y yo decido empezar a reemplazarlos. La terapia hormonal ha sido
súper satanizada, pues ya refiriéndonos a este tema puntual a lo largo del tiempo. Por allá en los 90 salieron unos estudios en Estados Unidos mal hechos metodológicamente, con unas dosis de esteroides que nosotros en este momento no usamos, que sacaron un montón de alertas sobre la terapia hormonal. La FDA, que es la entidad reguladora de Estados Unidos, sacó, se llama Black Box, y todas las hormonas iban marcadas pues en terapia con ese Black Box, y eso generó mucho ruido, sobre todo como en temas de marketing, de noticias, y la gente empezó a tenerle pánico a la terapia hormonal. Pasamos de tratar a todas las pacientes a literalmente no tratar a nadie, incluso los médicos retiraban las terapias hormonales de las pacientes. En los 2000 y todo lo que va de los 2000 nos hemos dado cuenta que primero esos estudios fueron supremamente mal hechos y segundo han salido un montón de presentaciones muchísimo más novedosas de ese reemplazo hormonal que son seguras, efectivas y súper bien estudiadas y que actúan de una forma supremamente positiva en la gran mayoría de pacientes. Lo que pasa es que muchas nos quedamos o se quedaron con esa idea de ese marketing de los 90, ¿cierto? 30 años han pasado y no hemos podido, con que la terapia hormonal es mala, o porque yo lo leí en su momento, o porque la mamá o la prima o la vecina dijeron, o porque a Peranita le dio cáncer de seno, o porque no sé quién se trombosó. Entonces, lo primero, yo creo que está ahí como entre el médico, la paciente y la terapia, es el desconocimiento, ¿cierto? Es no entender bien qué terapias tenemos y cómo funcionan. Lo segundo es el temor, pero es un temor infundado. Incluso esta semana, así literalmente como hecho histórico, la FDA retiró esos black box. O sea, 30 años llevábamos y esta semana con toda la evidencia científica nueva quitaron las alertas. Ya no aparece la alerta de cáncer de mama, ni de trombosis, ni todas esas cosas horribles que aparecían antes. No quiero decir con esto que la terapia hormonal es para todo el mundo. Finalmente es un medicamento y tenemos que evaluar súper bien los casos puntuales de las pacientes para definir quién se beneficia. Pero te diría que de 100 pacientes menopáusicas sintomáticas, 90 van a tener indicación de terapia hormonal y van a tener beneficios con la terapia. Y el tercer punto, creo yo, como que limita un poquito ese acceso a la terapia, es el acceso al médico. Si a mí nunca me explican qué es la menopausia, qué puede pasar, qué puedo esperar, y no me proponen las herramientas, pues yo no conozco la herramienta, no la pido. Entonces, en nuestro país, tú sabes que tenemos dos mundos, ¿cierto? Aquí se vive en un mundo y en otro al mismo tiempo. Entonces, ese acceso al médico y al conocimiento también creo que es una barrera como contra la terapia hormonal, que a mí me encanta. He escuchado mucho este término de hormonas bioidénticas. ¿Qué diferencia hay entre las hormonas comunes? ¿Por qué se ha vuelto tan popular el término? Bioidéntico. Mira, las hormonas convencionales y las hormonas bioidénticas, ambas son producidas en laboratorios por farmacéuticas. Las hormonas bioidénticas tienen una característica química y es que son exactamente iguales al compuesto que produce mi cuerpo. O sea, cuando se estudia la parte química, una hormona bioidéntica es igualita a la que mi cuerpo produce. Y una hormona convencional es muy parecida a la que mi cuerpo produce, pero tiene o una modificación química o la forma de entregar esa hormona tiene otras sustancias que no tiene el cuerpo. Bioidéntico creo que se ha entendido más desde que es natural, que es orgánico, que no tiene efectos adversos, que es un poquito más seguro, y eso no es verdad. Tanto las hormonas bioidénticas como las hormonas convencionales tienen estudios clínicos que nos demuestran la seguridad, y la seguridad de una hormona no va en si es bioidéntica o convencional, sino en la dosis en la que la estoy dando, la vía, el tipo de paciente y el seguimiento. Hay hormonas bioidénticas de farmacias convencionales. Nosotros usamos muchísimas hormonas bioidénticas en endocrinología. La mayoría, por ejemplo, de estrógenos, que son tópicos, que son en gel o en spray, que son en parches, son bioidénticos al estrógeno tradicional que nosotras producimos. Progestágenos, tenemos progestágenos bioidénticos. La levotiroxina, vuelvo a la tiroides, es un reemplazo hormonal bioidéntico porque es exactamente el mismo compuesto químico que produce mi glándula. Pero eso no quiere decir que yo me tenga que ir a lo bioidéntico. Y obviamente el marketing finalmente es una industria y nos han vendido hormonas que son compounded o de formulación, que son laboratorios que crean como, digamos, mezclas personalizadas para ciertos pacientes y las venden como más naturales. No quiero decir que sean malas, pero son menos tangibles en cuanto a seguimiento y efectos esperados. Y de ahí vienen un montón de que te vendo un GLP-1 en pastilla que porque es bioidéntico, que
vámonos a esto natural, que porque es bioidéntico, y esa no es la palabra bioidéntica, que nos quede súper claro que hay farmacéuticas tradicionales que hacen hormonas bioidénticas. Bueno, te voy a leer unas afirmaciones y me vas a decir con qué estás de acuerdo o con qué no estás de acuerdo. Listo, como falso y verdadero. ¿La testosterona es lo que hace a los hombres más fuertes? Falso, no es lo único. ¿El estrés no afecta mi progreso deportivo? Falso, absolutamente falso. ¿Comer poco acelera los resultados deportivos? Súper falso. ¿Dormir mal desregula las hormonas del hambre y aquellas que controlan el humor y la concentración? Verdadero. Yo ahí te acotaría que dormir bien es el mejor regulador hormonal que le podemos dar al cuerpo. Dormir bien, comer bien. Dormir bien, comer bien, el manejo del estrés, hacer ejercicio, pero dormir bien es fundamental. ¿Los esteroides son buenos? Controversial. Ni falso ni verdadero. Cuando hablamos de los esteroides que mi cuerpo produce como el cortisol, cero malos. Mi cuerpo no va a producir nada que me haga daño de forma normal. Cuando hablo de esteroides por tratamientos, no sé, tengo un lupus, una artritis reumatoide y me tienen que tratar, pues es un medicamento que si bien tiene efectos adversos, me está salvando la vida. Pero cuando hablamos de esteroides anabólicos, por ejemplo, para el gimnasio o para el entrenamiento, yo los calificaría como malos por todos los efectos adversos que yo veo en los sistemas endocrinos a corto y a largo plazo. ¿El cycle syncing y la menopausia son solo tendencias? Falso, y ahí también me gustaría acotar dos cositas, y es que falso y verdadero. Porque falso, desde que existe la mujer, existe el ciclo menstrual y existe la menopausia, entonces su tendencia no es. Y empoderarnos en el conocimiento del ciclo y de la menopausia solamente lleva a cosas buenas, pero también son estrategias de marketing para meterse por esos huecos que de pronto todavía tiene la medicina tradicional y venderle a las mujeres terapias esperanzadoras. Todo lo que diga optimizar, regular hormonas, mejorar metabolismo, red flag, ¿cierto? Por ahí no es. Entonces, verdadero en el sentido de que el marketing lo usa, pero falso de que eso no es tendencia, ¿cierto? Desde que existe la mujer, existe el ciclo, existe la menopausia. Los productos hormonales para bajar de peso no son una solución estética, son intervenciones médicas que modifican procesos vitales del cuerpo. Totalmente verdadero. Ahí nos estamos refiriendo especialmente a los agonistas del GLP-1, que ya tenemos varios, digamos, comerciales. Y son medicamentos que yo te diría, Meli, que han revolucionado la historia de la medicina. Han cambiado no solamente la historia del paciente diabético, sino la historia del paciente obeso con complicaciones, entendiendo la obesidad como una condición médica, no como una decisión del paciente. Que sí son medicamentos. Medicamentos deben estar acompañados de un médico y de un médico que sepa lo que está haciendo y que pueda acompañarnos. Son manejos de obesidad o sobrepeso con complicaciones, no para bajar 3 kilos después del viajecito donde no me porté tan bien. Entonces, desde que se vean de forma responsable, son medicamentos espectaculares. Hay productos que usamos todos los días que pueden alterar nuestras hormonas y enfermarnos lentamente. Verdadero. Eso se llaman disruptores endocrinos. Todo tiene potencial de ser un disruptor endocrino y la idea no es enloquecernos y tratar de vivir en una burbuja. Pero hay cositas que sí tienen, digamos, evidencia y que podemos evitar. Plásticos, por ejemplo, que tengan BPA, entonces nunca calentar en un plástico y tratar de no usarlos como almacenamiento de comida. Los pesticidas, todas las frutas que tengan huequitos, fresas, moras, lavarlas súper bien o tratar de comprarlas orgánicas, y todo lo verde que nos comamos en la casa, que es lo más expuesto, tratar de lavarlo. Y productos cosméticos, sobre todo las que tienen muchas fragancias, también digamos que se han identificado con algunos tóxicos. Entonces esas 3 cositas grandes, tenerlas presentes como en mi actuar del día a día, sin irme al extremo pues de no querer tener en contacto con el entorno, porque eso finalmente es imposible. Y la última, el verdadero equilibrio hormonal se construye con nutrición, sueño, movimiento y gestión del estrés. Súper verdadero. Doc, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Fue un placer tenerte hoy. Siento que compartimos información muy valiosa sobre las hormonas para las mujeres, para todos los que nos estén viendo o escuchando. Muchas gracias. A ti, mil gracias por este espacio y ojalá podamos ampliar los temas más adelante. Esperemos que sí. Ojalá que así sea.